Como si, pero van a pintar los números del INDEC como han pintado los índices de pobreza en estos días. Y bueno, nos distraemos porque ya está llegando aquí al estudio de Mordisquito el primer invitado convocado. Pero bueno, en la semana tenemos tantas cosas por destacar. Esta lamebotas a Trump, que ni siquiera sabe Trump a qué, si lo tienen que reelegir, repetía que lo tenían que reelegir a Milei, creen que es candidato a presidente, o sea, básicamente nos están dando indicaciones desde cual colonia sin conocer ni siquiera a nuestro pueblo, nuestras necesidades. Bueno, si ya lo tenemos aquí ubicado y listo, nos vamos a saludar, nos vamos a presentar. ¿Cómo estás, Nicolás Jiménez? Bienvenido a Tiembla la Casta. ¿Sí? ¿Tenés buen retorno? Retorno. Muy bien. Es toda una experiencia. Yo las veces que he ido a radio nunca me habían, así que felicitaciones a la producción, nunca me habían dado para tener retorno, solo hablar. Bienvenido. Le contamos a la audiencia, primero y antes que nada, que tenemos un número telefónico que podés participar por YouTube y al 351-231-5725 podés hacerle preguntas a nuestros candidatos, podés aportar a este Tiembla la Casta, contenidos, futuros entrevistados y entrevistadas. Pero bueno, vamos ahora con Nicolás Jiménez, presidente de la Fundación Avanzar, docente, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Participa desde muy adolescente, 13 años, en instituciones ambientales, de salud, educativas, gremiales, estudiantes, disidencias y de la sociedad civil. Es decir, todo lo que queremos tener en nuestros representantes y en nuestros militantes de nuestra Fuerza Patria. Es coordinador académico de la especialización en intervención social en niñez y adolescencia y presidente de la Fundación Avanzar de la localidad de Villa Allende. Aquí Ariel Chiarotti, Marta Gaitán, en Tiembla la Casta, te damos la bienvenida. Sí, aplauso y todo. Bueno, Marta, Ariel, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a la producción. Bueno, un placer y muchas gracias a la producción y a ustedes por este trabajo. Por toda esa presentación, que en realidad a veces es medio generosa, pero me gusta decir un compañero más que hace lo que hay que hacer en los lugares que hace falta. Yo creo que, no es por ser autorreferencial, pero creo que a veces ese tipo de presentaciones solo dan cuenta del carácter militante que tenemos, quienes somos militantes, quienes no podemos disociar el habitar los espacios y estar en este mundo sin intentar cambiarlo y que sea un poquito más justo. Así que creo que es eso, solo un CV que da cuenta de la militancia. Es bonito porque queda lindo, pero es eso. Es a nosotros militante. nos gusta porque queremos que sepa toda la audiencia, los votantes, quienes nos escuchan, nos ven por primera vez, quiénes son estas renovaciones que han ingresado en la lista de Fuerza Patria, del kirchnerismo, de lo nacional y popular aquí en Córdoba, que muchas veces son militantes territoriales, grandes trabajadores anónimos, ¿no? Que no tienen el debido reconocimiento, Ariel. Sí, así es. Y es bueno darle, o al menos nuestra intención, porque así lo consideramos, darle a conocer a nuestra audiencia justamente lo que decís vos, el CV de los candidatos. Hoy estás representando a una fuerza en la cual el presidente del Partido Solidario es candidato también. Así que para nosotros es muy importante dar a conocer tu CV y es mucho más importante que nos cuentes cómo estás viendo esta campaña electoral. Y bueno, esta semana realmente ha sido una semana terrible en todos los sentidos, desde lo judicial, desde los feminismos, desde lo económico. Así que nos cuentes un poquito cómo ves. También vamos a querer saber qué es lo que es Fundación Avanzar, pero vamos de a poco. Arranquemos
¿Cómo has visto esta semana y cómo has vivido esta semana? Una semana en Argentina, cuando uno se encuentra con alguien que es de afuera del país, le dice, no, Argentina. Un día en Argentina no lo entenderías, una semana ni tanto. Bueno, yo como mucho la tareita de leer mucho, de leer tanto prensa como las columnas de las personas que en economía o en análisis político vienen trabajando temas de análisis de coyuntura. Y me pasa que como estoy a las corridas entre el laburo y la campaña, a veces no llego. Y me pasó con una columna de una analista política que yo sigo mucho, que me gusta, que cuando lo escuché su análisis ya era viejo, era sobre las implicancias de las retenciones y después se eliminaron. Por eso digo, Argentina es un país en el que uno nunca se puede aburrir, lamentablemente, para bien y para mal, no te puedes aburrir. Probablemente muchas de las cosas que yo diga queden viejas mañana. Así que bueno, es intentar decir algo en el momento. Yo quiero, en esta cosa un poco más jocosa o por ahí, no sé, de comentario de inicio, que si bien estamos en un país que es muy fluctuante en muchas cosas, es un país hermoso, pero a la vez es un país donde hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y en eso yo reconozco, en esto de lo que decíamos recién de las presentaciones, el agradecimiento al Partido Solidario y a ustedes al programa por visibilizar esas trayectorias militantes que no son más que lo que hacen un montón de gente de a pie en muchos espacios, poniéndole la cara, el cuerpo, e intentar hacer un país más justo. Hay un montón de cosas para conversar: economía, feminismos y disidencias, la cuestión ambiental y de derechos humanos, porque ayer tuvimos una noticia, hoy conferencia de prensa, la verdad que hace muchos años que el cordobesismo intenta avanzar en todo un terreno que desde lo especulativo y del desarrollismo tiene un valor enorme, pero que ahí las organizaciones de derechos humanos vienen haciendo un trabajo fundamental por poder defender y decir, disculpen, acá hay compañeros y compañeras nuestros y la historia, como una vez más nos ha dado la razón, y escuchaba al juez que decía de hoy en adelante, esas personas dejan de ser desaparecidas y son asesinadas, son víctimas del terrorismo de Estado. Entonces en primer lugar, reconocer la tosudez, la convicción de las organizaciones de derechos humanos que siempre nos han enseñado con el ejemplo la militancia, desde las viejas hasta los nietes, todas esas organizaciones que nos albergan, que nos dan y que nos han enseñado realmente a militar. Yo no sé de ustedes, pero mi primera marcha desde pibito fue a los 13, no fue la de los 24, pero sí marché con los organismos de derechos humanos en un 16 de septiembre, en una noche de los lápices, y fue ese cariño, esa contención. Yo me sentía, fui solo, y fue con los organismos de derechos humanos que bueno, mucha gente de eso se acercó, me preguntó de qué colegio era, cuántos años tenía, me ofrecieron un mate. Esa convicción en la lucha es la que caracteriza a esos organismos y que caracteriza a nuestra militancia. Yo creo que es un claro ejemplo. Nicolás, vos te estás refiriendo a esta noticia de haber encontrado restos, ¿no?, en San Vicente. No. De haber clasificado en La Perla. En La Perla. En los terrenos. Por ahí leo y es verdad, sí. En La Perla. En los terrenos que colindan con La Perla, del batallón 144, si yo no me equivoco, con la nomenclación, que bueno, hay mucha especulación inmobiliaria con esos terrenos, y que por suerte ahí los organismos han puesto un freno, una cautelar, y bueno, el avance de la justicia ha demostrado que sí, han encontrado fosas, y ahí está haciendo un trabajo muy importante. Y en esto, entre todas esas personas, un saludo especial al negro Seba Solear, que es un compañerazo de eso imprescindible, que está ahí poniendo el cuerpo. Pasó eso, tuvimos el caranchaje a nivel nacional porque no tiene otro nombre, es un caranchaje, lo escuchamos a yo particularmente a Esper, a Patricia Bullrich,
a la Pepona también, para hablar con alguien más de mi generación, hacer un caranchaje horrible y un reduccionismo, como siempre, utilizando la muerte para hacer política. Digo, esto... Y sobre eso también me parece la discusión que nos provoca en clave con perspectiva de género y en clave bien situada ahí, las cuestiones valorativas de nuevo, cuando las víctimas siempre va a depender a qué clase social pertenecen, si son varones o mujeres, como algunas cuestiones que venimos diciendo desde hace mucho tiempo respecto de la interseccionalidad se expresan en esta valoración social, en lo que Judith Butler, que es una filósofa, tiene un libro en el que se preguntan qué vidas son las que merecen ser lloradas y cuáles no. Y ella se responde, tristemente dice, bueno, sabemos que hay algunas que no van a ser lloradas. Bueno, digo, esta cuestión de intentar teñir el triple femicidio, el asesinato y la intervención del narcotráfico ahí, desde el trabajo que hacían, que eran 3 personas que ejercían trabajo sexual, pero lo pongamos en discusión porque, bueno, una de las cosas que vos dijiste es que soy coordinador de una carrera para personas que intervienen con niños, niñas, adolescentes, y una piba tenía 15 años. Digo, para poner sobre la mesa, me parece que ahí se nos queman un poco los papeles en muchas de las cuestiones. Sí, me parece que lo que tiene que haber es mucho respeto para con las víctimas, respeto para con las familias, entendimiento, y que la justicia con mucha celeridad trabaje sobre eso, porque la verdad que nos duelen, y eso que nos duele fue visible ayer en las marchas espontáneas que se dieron en todo el país, donde un montón de compañeras, principalmente compañeras, lideraron, y muchas expresiones, muchas personas también, pero digo, ahí lideraron procesos de decir basta de matarnos, y reconocer ese lugar a esas compañeras, siempre liderando los procesos, y estando donde tienen que estar. Cuando preguntan dónde están las feministas, ahí en la calle defendiendo, y uno acompañando en lo que haga falta. Sí, siempre tratamos de hacer esta vinculación, ¿no? De lo económico con lo social y las cuestiones de género. Digo, parece que siempre analizamos la economía desde los números duros, sin darnos cuenta que las consecuencias directas es la población y la población más vulnerada. Y que esto es económico también. Uh-huh. Esto que nos pasa, una vida coartada a los 15 años, es la desigualdad provoca muertes, sí, desnutrición y diezma a las sociedades. Bueno, a veces nos damos el gustito, como no somos periodistas, de poder conversar más bien con los entrevistados y poder hacer reflexiones y acuerparnos en estas ideas que nos forjan, Nicolás. Genial lo que acabas de decir. Y bueno, ¿qué te parece esto de que no hay presupuesto o se pide que digan de dónde vamos a sacar la plata para la salud, para las discapacidades, para la ley de emergencia, pero resulta que sí hay para los amigotes especuladores del... ¿Qué no? Claro, estuvo acá en Córdoba la semana pasada y dijo, ay, es Schiaretti, lo criticó por las retenciones, porque pedía baja de las retenciones. El lunes nos encontramos con estos anuncios y al toque cerraron la ventanilla y dejaron afuera a las mayorías de los pequeños hacendados y demás. Voy a ser muy honesto, y la verdad que me sorprende que el encuentro haya sido en el Parque Sarmiento y no en alguno de los teatros de Carlos Paz, ya que le sale tan bien la actuación del que se pelean ahora, porque cuando tuvieron que votar la ley bases y cuando tuvieron que votar el paquete de leyes que el gobierno nacional le solicitó a las provincias, yo no vi a los diputados y diputadas y senadoras que responden al cordobesismo tan preocupado. Ahora, como estamos en un crimen electoral, es esta pantomima de pelea. Les salió muy bien, yo lo monetizaría, que le lleven a Carlos Paz, capaz que compiten ahí en las obras, capaz que le dan un Carlos en febrero. Me parece que estamos frente a un escenario, bueno, muy complicado y en el que, bueno, yo comparto ahí muy, muy plenamente y traje Yo soy el candidato que anda con los cartelitos, muy bien, rústicamente, se los muestro ahí a la cámara, ya ahí lo vamos a contar. Estoy tentada hoy de traer el de alerta feminista. Mira, tengo alguno en blanco, si tengo en blanco te dejo para que... Pero
yo lo llevo a esto en la convicción, y probablemente le falten agregar algunas cosas más, pero en la convicción de que efectivamente la plata está y que hay que dar una discusión política de dónde sale, como bien vos decís, a quién beneficia y quiénes son los perjudicados, digamos. Por eso a mí cuando un amigo, vamos a decir, conocido, dirigente, que responde a la lista oficialista y que me parece por eso importante poner sobre la mesa qué estamos discutiendo en estas elecciones. Ah, mira, ahí te traen. que quede firme. Vamos a ver. Mira, la reforma judicial. Que tanto nos hace falta. Poniendo sobre la mesa esto de en qué elección estamos. Bueno, este conocido que es dirigente, escuchaba el otro día en un videíto decir que esto era una elección muy importante y que había una sola fuerza que le podía ganar a Milei en Córdoba, que era la de Provincias Unidas. Yo me quedaba pensando, y lo digo mucho en voz alta y lo retomo, porque esta gente está convencida, con una confusión muy grande de lo que se trata en estas elecciones. Y yo, haciéndome eco de que estamos discutiendo con perspectiva de género y las machiruleadas, me parece que esa idea es nada más ni nada menos que una machiruleada más de varoncitos, de medírsela a ver quién la tiene más grande, porque acá no estamos discutiendo quién la tiene más larga, digamos, qué es lo que está discutiendo este compañero y esa lista. Acá estamos discutiendo meter diputadas y diputados que puedan, en una estrategia nacional, defender los derechos de la gente. Porque ¿de qué te sirve ganar una elección si después negocias de manera particular? En el mejor de los casos, liberas el voto. Vamos a ser generosos. No, bueno, doy libertad de acción y que cada diputada y cada diputado haga lo que quiera. Bueno, déjame dudar. Yo creo que se venden al mejor postor según el momento y según la ley. Entonces, yo digo, vuelvo a esta idea que vos me tirabas recién de los recursos, de dónde están, y sí, efectivamente, la plata está, la plata hoy la está pagando la gente de a pie y no la están pagando quienes más tienen. Yo llevo esto que es un pequeño resumen, que no sé a dónde lo muestro. Me siento, Mirta, ¿a qué cámara miro? ¿Ahí? Al frente. Al frente. Allá el monitor ahí se va bien, allá hay retardo por eso. Ah, por eso. No, que yo llevo esta plaquita, que acá yo tengo cuánto impacta en el Producto Bruto, porque esta gente nos ha cambiado la narrativa por muchos años, y en los mejores años discutimos sobre inversión, discutimos sobre cómo el presupuesto es una herramienta política para cambiar la vida de la gente, y hoy estamos hablando de impactos y gastos en el marco del equilibrio fiscal. Bueno, yo un poco lo que decía es, tomemos la narrativa de ellos, pero la discutamos. La ley de emergencia en discapacidad, que salió, por suerte, se lograron los votos para poder revertirlo, aunque nos hemos enterado que no lo quieren implementar, implica el 0,42 del PBI. La ley de emergencia pediátrica, que por suerte también salió, el 0,019 del Producto Bruto Interno. La ley de financiamiento universitario, yo soy docente, doy fe de los salarios magros y las condiciones en las que estamos dando clase. Vengo de una recibida de un tribunal, de hecho, 0,23 del Producto Bruto Interno. Si a eso le sumamos el 0,78 que implicaba la reforma, la emergencia previsional, que digo, moratoria previsional, la actualización a las jubilaciones y a las pensiones, todo eso, esos números que para mí son importantes ponerlos sobre la mesa y discutirlos, bueno, teniendo en cuenta que Karina se lleva un porcentaje, ahí se lleva el 3%, sacándolo de Karina, asimismo, todo eso implica un 1,44 del Producto Bruto Interno. Y que quede claro que esta información que yo estoy citando es obtenida en la Oficina de Presupuesto del Congreso. No es, ni nadie puede decir que con respeto lo hizo Página 12, Tiempo Argentino, que además no está bien de legitimar a los medios que hacen periodismo aparte en serio. Pero digo, esto es de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Por el contrario, hay entre el anticipo de blanqueo, el anticipo de bienes personales que el gobierno omitió recaudar, hay un 1,5 del PBI. O sea, es mayor. Si el gobierno hubiera
recaudado aquello que debería, y que eso, ¿quién nos está pagando acá? Ni siquiera nos estamos metiendo con retenciones, que con retenciones pagamos directamente el presupuesto universitario. Digo, si hacemos esa comparación. 1,44 que está pagando el pueblo, 1,5 que quienes más tienen están quedándoselo. Digo, hay un problema de prioridades acá, hay un problema completísimo de prioridades, y por eso no hay que dudar a la hora de ir a votar. Yo sé que hay cantos de sirena, sé que hay gente que ahora dice, no, porque nosotros también venimos a ofrecerle algo nuevo. Bueno, lo nuevo, hermana, que es una mina carismática y que ha votado bien, yo eso se lo reconozco, pero lo nuevo... Hay un canto de sirena, pero de nuevo, y con respeto a las otras listas, porque digo, me parece que hay algo que estamos en democracia, nos pueden gustar más o menos las otras listas, pero expresan algo, expresan a algún vecino o alguna vecina, pero creo que este mensaje va más dirigido a aquel compañero o compañera que está en duda, y mucho compañero y compañera de mi generación. Yo tengo 35 años y soy de una generación que después que entré a la facu, yo participé salvo una, en todas las marchas de la gorra, en todas. Entonces, cuando a mí me vienen a decir, volvamos a hacer este modelo que estuvo muy bueno, yo me acuerdo de las madres que piden justicia y que piden saber dónde están sus hijos, que fueron desaparecidos. Acá, pienso en Facundo Rivera Alegre, pienso en la Bibi, que es una mujer con muchas otras madres que vienen pidiendo justicia. Pienso también en la mamá de Blas, que fue a pedir explicaciones a la legislatura y que la sacaron volando. Digo, de nuevo, yo solo quiero decir, repensemos a dónde vamos. Repensemos qué modelo queremos. Así es. Muy buena reflexión. Cuando empezabas, me quedé con algo porque sigo enroscado con el tema del CV. Pero nombraste, dijiste a alguien de mi generación, la Pepona. La Pepona, para quien no lo conoce, es Iñaki Gutiérrez. Mejor no lo conozcan. Ahí lo tenés al pelotudo. Desde mi punto de vista, un despreciable militante de la Libertad Avanza. Y ahí... Claro, bueno. Y fíjate qué importante tu CV, porque vos también sos un militante. Y hay una diferencia enorme entre vos y la Pepona. Entre vos, entre mi compañera, mi querida compañera Marta. Y no es que somos rubios, y no es que no somos rubios, son otras las diferencias. Son otras las diferencias. Realmente un ser humano despreciable. Entonces ahí es donde muchas veces radica la diferencia. Y otra de las cositas que vos decías, los análisis económicos, realmente todo lo que uno analiza día a día. A mí me gusta mucho la economía, soy un idóneo, no soy profesional. Por mi cuenta, digamos, analizo la economía sin tener un título universitario y sin haber tenido la oportunidad de pasar por la UNC. Todo lo que analizamos cambia de día a día, pero sí ya no hacemos más análisis de la economía, estamos haciendo autopsia. Uh-huh. Sí. En este momento estamos haciendo autopsias de la economía porque es realmente catastrófico y desde mi punto de vista difiero muchísimo en los que hablan del loco. Hoy un periodista muy importante enojado decía, son unos inútiles. Para mí no es loco y no son inútiles. Son unos grandísimos HDP que lo que están haciendo lo están haciendo con toda intención, con la intención de entregar nuestros recursos, con la intención de que saben que el gobierno le va a durar muy poco tiempo, como máximo hasta el 2027, y lo que están procurando es que no vengamos desde el movimiento nacional y popular a volver a restablecer los derechos que nuestra población tuvo años atrás. Son muy eficientes, así que lejos de ser un loco, lejos de ser inútil.
buenísimo lo tuyo con el cartelito, porque es muy importante que la gente se dé cuenta que realmente la plata está, simplemente que se la están quedando 3 o 4 vivos. Las retenciones fueron 8. 7 u 8. 8. 1.500 millones de dólares entre 8 personas, entre 8 empresas. Uh-huh. La mayoría de ellas multinacionales. Así que fíjate si no hay plata. Que de hecho eso me parece... Y hay ya una señal, digo, cuando fueron las elecciones en provincia de Buenos Aires, zonas rurales que nunca habían acompañado el peronismo, acompañaron al peronismo ahí con la propuesta que... Una muy buena gestión de Axel, además hay que decirlo. Y fueron sectores del campo que acompañaron una propuesta peronista después de mucho tiempo. Yo creo que, ojo que pueda haber, porque esto que acaban de hacer, de ponerlo, sacarlo, y esta medida del cepo nuevamente, digo, más allá de las valoraciones que yo, si quieren otro día me invitan y hablamos todo el día del cepo, que me interesa como mucho la política cambiaria, un poco autodidacta y un poco de lo que he leído, pero me parece que esto va a traer cola, va a haber mucha gente enojada, y ahí me parece que lo único que hay que hacer es estar presentes, porque este país, yo a veces me enojo mucho cuando dicen que es un país cíclico, pero bueno, digo, si uno mira las medidas que se han tomado, es calcado. De hecho, creo que hay una placa que Delfina Rossi hizo como viral ayer o antes de ayer, que en algunos medios levantaban, de una nota del 2000, de agosto del 2000, donde se nombraban, vos le sacabas el agosto del 2000, ponías agosto del 2025, y era la misma historia, digamos. Era apelar al fondo, y pasó con Macri, y pasó... Digo, algo como país tenemos que aprender. Yo por ahí difiero esta idea de que hay gente que no... Me parece que es una debilidad nuestra. Si estas cosas pasan, es una debilidad nuestra, que la historia no esté más presente. No quiere decir que nosotros tenemos la culpa, pero digo, sí me parece que hay una corresponsabilidad nuestra en hacer que la historia y la memoria estén presentes permanentemente, porque no puede ser, digo, acudir al fondo, que la fiesta la pague el pueblo a costa y que los más poderosos sigan recaudando y que no vean modificaciones en su vida económica, que estén literalmente los mismos funcionarios. Digo, pero... Mismo autor. Misma cara. Es como la canción esta de siempre quedan los artistas, siempre queda Caputo, siempre queda Sturzenegger, siempre queda Bullrich. Son los mismos nombres. Los Menem, bueno. Digo. Nosotros a eso le decimos, como le dice el presidente de nuestro partido a nivel nacional, Carlos Heller, las 4M, Martínez Dios, Macri, Milei y... Martínez Dios, Menem, Macri y Milei, y yo digo las doble 4M porque es Martínez Dios, Menem, Macri, Milei, que con la derecha llegan a través de las muertes, de las mentiras al gobierno, lo único que te dan es miseria, y lo que se lo lleva puesto es la mega devaluación, que es donde termina esta toma indefinida, interminable de deuda, de regalo de dólar barato para quien tiene recursos, no para la no para la quien está población. haciendo fondo de olla para... Es calcado. Esto es la cuarta vez que nos pasa. Ya deberíamos haber aprendido. Sí, y voy a, en esto de hacer autocrítica, no sé si autocrítica, porque al final el peronismo siempre es el que hace autocrítica, o sea, el Espacio Nacional y Popular es el que hace crítica, y los otros se van y vuelven, se hacen una estiradita de cara y vuelven. Eso no se hace en autocrítica. Nosotros sí, y está bien que lo hagamos, pero bueno, a veces es un poco injusto. Vos lo nombrabas a Heller, digo, me parece importantísimo retomar que el proyecto de entidades financieras que era muy importante, que hubiese sido muy necesario discutir, creo que el año fue año 2014, 12, pero digo, hay cosas que había que hacerlas en el momento. Bueno, son aprendizajes. En esto de hacernos cargo de las cosas y ser autocríticos, bueno, ahí había un tema como significativo para poner un freno a muchas de estas cuestiones que nos duelen un montón. Seguro que sí. Así es. La bicicleta financiera, la especulación y todo. Algo que quiero decir, puedo decir algo, que recién cuando venía
Claro. en el taxi que me traía, le hice una copia de pantalla porque quiero decir algo de los trabajadores, y yo soy trabajador social de grado. La situación que las profesionales y los profesionales que atienden a las personas está siendo terrible. Los despidos en el Estado son moneda corriente. Los despidos y los no recursos para poder atender, y son esos profesionales y muchas personas que trabajan en muchos espacios institucionales, pero también territoriales, lo que le ponen la cara a todas estas decisiones que venimos hablando y que se traducen en esas desigualdades que vos decías en condiciones bien concretas. No tener para morfar, no tener para ir a estudiar, no tener para, etc. En eso yo venía para acá, mañana de cumpleaños, una muy amiga, compañera psicóloga que se dedica a lo educativo, y en ese grupo hay muchas compañeras, compañeros, en particular una compañera psicopedagoga, y pone, che, ¿puedo poner plata para el regalo? Cobré. Pone cobré. Igual dice, qué desgracia estar festejando haber cobrado marzo y abril. Digo, esta es la situación de la gente que laburan, psicopedagoga, una compañera muy amiga. Estas son las condiciones reales, digo, así se vive. Digo, cuando hablamos de la importancia de que los profesionales que laburan atendiendo a las personas que lo necesitan y el trato digno en particular a las personas con discapacidad, es esto. En septiembre, fines de septiembre cobrando marzo. Es terrible, realmente es terrible lo que viven los profesionales y el desprecio que por los profesionales tiene la derecha. Nicolás, da para mucho, se puede hablar muchísimo, daría para horas, pero bueno, los tiempos son tiranos y hay otros entrevistados y la columna del compañero Pablo. Pero siempre nosotros le damos al entrevistado y más a quienes hoy son candidatos, la oportunidad de que se dirijan al público y expresen por qué tenemos que votarlos, por qué tenemos que votar al espacio que hoy están representando, por qué tenemos que votarlos a ustedes. Así que te abrimos el micrófono. El micrófono es tuyo. Miren, yo les voy a decir, creo que hay un montón de razones, pero hay una que es, cuando yo lo digo en cada acto que participamos, siempre se acercan personas y me dicen, che, gracias por eso, y que parece una tontera, pero para mí no lo es. Y es que esta lista tiene en dos sentidos una representación muy interesante. En primer lugar, que somos todos laburantes. Digo, quienes integramos esa lista somos laburantes de la educación pública, de la salud pública, de la cultura, de los derechos humanos. Compañeros y compañeras que representan a espacios sindicales y sindicales que no gozan a veces con las representaciones en las entidades gremiales que uno desearía, como es el SINPECAF, que es un gremio que le viene luchando hace un montón por jerarquizarse y lo está haciendo a costa de cuero. Y cuando vamos a un acto y decimos eso, yo siempre cuento la Flor Dávar, que es compañera de la lista del PC. Ella viene muchas veces en bici con su ambo, sale del hospital y va. Yo vine acá, vengo de una defensa de tesis, de dar clase, digamos, de laburar, y vengo acá y ahora me voy de nuevo a seguir corrigiendo cosas. Coti siempre va con el jardinero a veces. Pablo sigue dando clases. Por suerte, hoy no podemos hablar un poco de la fundación y que quiero aclarar que se llama Avanzar desde antes, mucho antes de estas cosas que están pasando. Me encuentro en la movida de espacios, de redes, de cooperativismo, y ahí lo encuentro a Pablo, hoy hablando sobre Pablo, la referencia de Pablo Ticera. Digo, es gente, y me estoy siendo muy injusto con toda la que no estoy nombrando, pero es gente que estamos todos los días metiéndole el cuerpo en carácter militante y como laburantes. No tenemos dedicación exclusiva a esto y estamos haciendo lo mejor que podemos, corriendo del laburo a la actividad, a poder compartir el mensaje. Y creo que hay algo también muy significativo, que es como la contracara de esa representación de la conformación de la lista,
que es que representa nuestra joya, lo mejor que el proyecto nacional y popular tiene, que es la defensa de lo público, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la cultura, la representación de las disidencias, que es importantísimo, la FIDE, yo ahí somos. La representación del interior no es una lista de capital, yo soy del departamento Colón, del departamento Río Tercero, de Río Cuarto, digo, somos una lista que intenta dar cuenta de la multiplicidad, la riqueza, pero también todo lo que necesita nuestra provincia, y para eso estamos muy a disposición. Estamos muy a disposición para no vendernos, como si están cotizando diputados y diputadas de otras listas que andás a ver, entre aventuras personales y andar cotizando su lugar, que van a hacer. Así que solo dar lo más honesto que uno puede dar, que es el compromiso de seguir laburando. En un momento, así cortito, dije que con esto cerrabas, por eso te dábamos el micrófono, pero en un momento nombraste a Axel Kicillof. Cortito, ¿cómo ves el movimiento nacional y popular después de las elecciones? El peronismo y el movimiento nacional y popular. Qué pregunta. Si yo supiera eso, no sería candidato a diputado, probablemente sería asesor de alguien. Yo te puedo hablar de lo que yo espero, que va en esa línea. Bueno. Creo que lo de Axel fue una bocanada de aire fresco para cada militante. Veníamos de una situación muy terrible y seguimos en una situación muy terrible. Creo que esa victoria de Axel, que no es otra cosa que poder expresar y proponer una lista que dé cuenta del cansancio de la gente, porque digo, lo que hizo Axel fue eso, con mucho laburo, poder construir y a la vez construirse como una alternativa en Provincia de Buenos Aires, que es un distrito muy importante, nos dio como mucha esperanza a decir, che, le sigamos metiendo porque hay esperanza ahí. A mí sí me encantaría que en el 2027 tengamos una lista que sea competitiva, una lista que como Espacio Nacional y Popular hemos hecho a veces con mejores y con decisiones revisables, pero transversal, amplia, que pueda incorporar a distintas expresiones. En eso la invitación siempre está abierta. Creo que hubo una discusión interesante entre Natalia y la Gaby Esteves ahí respecto de quién se sumaba al peronismo y quién no. Creo que Gaby fue muy clara con lo que decía. Me parece que yo espero honestamente que, y por eso decía lo de la obra de teatro de Schiaretti, espero honestamente que esto no sea una obra de teatro más. Espero que realmente lo mal que la está pasando la gente haga que dirigentes de los otros espacios políticos tomen conciencia de que no pueden estar haciendo tonteras, de que hay que ponerse a laburar en serio, que hay que articular, que no pensamos todos iguales. El desafío es entender que hay una sociedad que necesita que la clase política, que ha sido muy vapuleada, y en muchos casos con mucha razón, yo me voy a quedar afuera porque laburan temas, pero digo, hay una sociedad que está pidiendo que la gente se ponga de acuerdo y respetar consensos democráticos, que uno diría, ¿hace cuántos años que estamos en democracia? Ya estamos en 43, digo, podríamos decir, pero no, hay algunos consensos que no están, parece que no están. Bueno, volver quizá a eso, y ahora lo digo sin chicana, un llamado más a la solidaridad. En esta semana, la semana que viene voy a tener 2 espacios, nos voy a encontrar con dirigentes de otras listas, en espacios de conversaciones, y voy a empezar con esto que voy a decir es, tenemos la responsabilidad de estar a la altura de lo que nuestra sociedad demanda, que es articular y trabajar en conjunto. Después, obviamente, tenemos diferencias con problemitas de GPS, de cómo llegar a algunas cuestiones, pero sí, pero nos pongamos de acuerdo porque hay una sociedad que lo necesita. Muchísimas gracias, muy interesante. Daría para hablar horas, pero tenemos que ser respetuosos del próximo invitado, así que te agradezco muchísimo la presencia y te agradecemos tu militancia. Muchas gracias a los dos, al espacio, al partido, al programa, a la producción y a mi mamá que me está viendo por la tele. Que anden bien. Fuerza Patria, Fuerza Patria. Muchas gracias. Hasta pronto.